Ya estamos en vivo, mi estimado. Aquí, bueno, vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al webinar de hoy. Muy contenta porque la verdad es que justo parte de las cosas que entiendo más pegan y ahorita son más importantes, sobre todo en esta pandemia que nos toca estar mucho en estos medios digitales, es justamente el saber contar historias, el saber comunicarnos de manera correcta y hacer este engagement con la gente para que se involucren con nosotros y además también como el otro día escribí un artículo que decía el marketing de gran alcance masivo donde vamos gritando nuestros beneficios como soy el mejor y tengo tal y tengo tal y tengo tal. A veces se vuelve muy cansado, ¿no? Y nos empiezan a decir, ya, no quiero, o sea, hay miles de opciones. Pero cuando empezamos a contar una historia de, mira, esto te sirve y vengo de aquí y esto pasa así, y empieza a ser como un engagement, que dices, quiero escuchar más de tu historia, ¿no? Entonces, para mí me pareció súper importante y súper relevante para que nuestra comunidad emprendedora entendiera qué es hacer una historia, ¿no? Y qué mejor que contigo, que eres de los mega hiper expertos en el tema, aquí en México, que nos contaras, pues, cómo se arma, por qué es importante contar historias, de qué trata contar una historia. Y con esto empiezo la pregunta de, cuéntame, Juan Javier, pues, ahora sí que, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué te dedicas a contar historias? Y que nos cuentes, ahora sí, tu historia. Pues, Grace, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que pues, es un gusto estar aquí, poder compartir el know-how que nosotros tenemos, lo que sabemos. Y sí, justo lo que estabas diciendo ahorita, hay un experimento social muy interesante que habla del poder que tiene una historia para una marca. Entonces, este experimento lo que hicieron fue que compraron 200 artículos en eBay que costaran $1. 200 cosas que fue desde una casa, desde una cabeza de un caballo, un frisbee, 1000 cosas, una sudadera, unos jeans, y luego se contrataron a 100 escritores que escribieran una historia de cada uno de esos artículos. Y después de que las escribieron, las subieron al mismo marketplace, al mismo lugar donde estaban, eBay, donde habían sustitutos idénticos, donde habían otra sudadera que costaba $1. Y estos objetos, después de que les agregaron una historia, se vendieron en $67. No, bueno. Más caro, el que más caro llegó a venderse, se vendió en $67. Wow. Entonces, ahí te habla un poco del poder que tiene una historia, de cómo conecta, de cómo cuando tú logras conectar de forma emocional y de forma humana, entonces tienes la atención de las personas. O sea, el mismo artículo, el mismo eBay, lo vuelven a subir ahí, cuentan una historia y así había artículos que costaban 99 centavos o $1 y estos de 67 y la gente prefería comprar los de 67. Correcto. Wow. Correcto. Wow, solo para contarles una historia. Exactamente. Entonces, creo que cuando estás en el mundo de ser emprendedor y que tienes una visión de un proyecto, saber contar tu historia que conecte, que emocione, que sea directa, se vuelve muy, muy, muy poderoso. Y muchas veces cuando alguien llega y te dice, oye, Grace, cuéntame tu historia, que sucede muchas veces dentro de los negocios, con clientes, con posibles inversionistas, si no tienes esa historia un poco trabajada, que sea emocional, que llegues a los puntos importantes y que hables del por qué haces las cosas y qué te mueve, puedes estar platicando 4 horas y no llegas a nada y no dices absolutamente nada. Pero si logras encontrar esa parte como sensible y emocional y lo que te hace único, entonces conectas de manera emocional directamente. Claro. Oye, y cuéntame un poquito, ¿qué es lo que hace Human Makers para que todos los que nos escuchan sepan cómo haces estas historias o a qué se dedica esta agencia creadora de historias, ¿no? Me encantaría como que nos enseñaras un poquito de cómo se hace esto. Claro.
justo como me pediste, tengo preparado un video, no sé si quieres que lo presente. Sí, por favor. Nuestro equipo, la gente, los que somos. Y luego dura 1 minuto 20 y después de ese video ya te platico un poco más, como más desglosado y más para Perfecto. los que están viendo. Ahí estamos. ¿Ya la estás viendo? Sí. Ok, aquí está el video, lo voy a correr. Perfecto. Hola, soy Juan Javier Ibarra de Human Storymakers. ¡Acción! Somos Storymakers porque crear y contar historias es una necesidad del alma humana, es nuestro instinto de creación, es una forma de expresar nuestra personalidad y creatividad, además de agregar una conexión emocional con las personas. En Human analizamos la personalidad de tu marca para diseñar estratégicamente el mensaje que deseas transmitir y contarlo a través de historias que emocionan, que inspiran y que conectan directamente con el corazón, y eso es lo que nos encanta de crear historias. Creemos que la estrategia de contenidos y la campaña deben de estar hechas para multiplataformas, multicontenidos, multimedios y multitarget. Diseñamos el storytelling para cine, tele, digital, redes sociales, realidad aumentada y realidad virtual. Para lograrlo hemos creado una metodología de innovación que se llama Human Co-Creation Lab. El punto del co-creation es trabajar mano a mano y poder integrarnos como si fuéramos uno solo, el cliente, los tomadores de decisiones, creativos, directores y el usuario final. Esto nos permite eficientar y alinear objetivos para hacer campañas realmente poderosas y memorables. Síguenos en nuestras redes porque todos tenemos una historia que contar. ¡Wow! ¡Wow! Sí, es un poco de lo que hacemos, de cómo trabajar. ¡Ay! Se salió Juan Javier. Bueno, mientras que regresa Juan Javier, les voy contando un poquito. A ver, espérenme un segundito que ya está aquí. Esperen un momento, no se me vayan. Bueno, pues les voy contando en lo que llega Juan Javier de qué es lo que trata todo lo que es las historias. Y básicamente cuando armamos un pitch para negocios, acá está. Listo. Juan Javier, te nos fuiste. Le puse manzanita a cerrar y se me cerró una disculpa. No, qué bueno que ya estás de vuelta. Oye, no, que justo les estaba contando ahorita a todos los que nos están viendo que un poquito la historia para un tema como más emprendedor nos ayuda muchísimo para entender, o sea, para poder contar a los inversionistas por qué lo estamos haciendo, por qué nosotros, qué son las capacidades que tenemos, hacia dónde queremos llegar, de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? O sea, como de una manera mucho más appealing, que es muy diferente como, hola, soy Grace, me interesa, sé mucho de emprendimiento y de innovación y me interesa mucho hacer esta empresa porque creo que soy la mujer, ¿no? En cambio, si empiezo a contar, oye, he hecho esto, he hecho lo otro, vengo de aquí, ¿no? Entonces la gente me va a querer escuchar más que si nada más digo puro dato duro, que a lo mejor al final estoy diciendo lo mismo, pero de una manera más engagement. Entonces, aquí la primera pregunta sería, ¿por qué los humanos nos enganchamos más con historias que con datos duros per se? ¿No? O si las historias son para todos, o no sé, estoy pensando en un científico, ¿también lo engancha? ¿O qué pasa aquí? Mira, es un tema que a mí me apasiona y que me encanta. Justamente hicimos un live con un antropólogo que habla sobre el poder de las historias. Y a mí siempre me gusta como irme al origen y entender de dónde viene como la esencia más pura de algo. Entonces, desde que nosotros empezamos siendo tribus, empezamos a crear historias para entender el mundo en el que vivíamos y darle significado a lo que estábamos viendo. O sea, ¿por qué alguien que era nómada veía un cielo estrellado y contaba historias de cómo se creó el universo y por qué esas historias se transmiten de generación en generación y se vuelven y perduran como en la memoria de lo que somos? Y de pronto llega un Julio Verne y habla de ir a la luna y cuenta una historia muy poderosa de una visión y
años después tenemos a un Elon Musk que está haciendo una carrera para llegar a Marte. Y cómo la misma narrativa que tiene Elon Musk en el lanzamiento del cohete se vuelve episódico. O sea, se vuelve episodio 1, la preparación, episodio 2, la visión, episodio 3, ahí vienen los astronautas, 4, el despegue, 5. Entonces, creo que las historias están cableadas, estamos cableados con historias. Si yo te pregunto a ti, Grace, ¿quién es tu abuelo y de dónde viene? Y cuéntame un momento en el que fuiste frágil y vulnerable, ya lo que te haya marcado en la vida. Cuentas historias, no cuentas datos. O sea, nunca, cuando vas a hablar de algo humano y poderoso y relevante, cuentas historias. No te pones a dar, bueno, soy una persona que nació el 18 de febrero de 1940. O sea, no cuentas. O sea, hablas lo que es importante para ti. Y luego, o sea, imagínate ¿qué seríamos si como humanidad o como sociedad o como México, si de pronto nos quitaran las historias, nuestros héroes, la narrativa de dónde venimos? Entonces, creo que como seres humanos estamos ligados y las historias nos atraen. Hay una historia muy interesante de cómo empezaron las telenovelas o estas como narrativas de telenovela, que en China estaban haciendo un tema de productividad y las mujeres no regresaban a trabajar a la fábrica. Entonces dijeron, vamos a contarles historias, pero no les vamos a contar en qué acabó el final. Okay. Y si quieren escucharlo, tienen que regresar para seguir. Ándale. Para seguir haciéndolo. Entonces, creo que se vuelve muy poderoso y cuando lo vinculas al mundo de los negocios y cuando logras contar la historia de tu visión, de lo que estás haciendo, entonces la gente cree en ti, la gente se identifica contigo y se da cuenta que tiene puntos en común. Okay. Algo muy interesante, nosotros trabajamos con marcas muy grandes y justamente tenemos una metodología de co-creación para poder acercarnos a la visión que tiene el CEO que quiere transmitir. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el CEO de la empresa más picuda y el emprendedor que está empezando comparten tantas cosas, tantos valores, y al final de cuentas son personas que están vendiendo visiones. Entonces, justamente creo que ahí es donde se vuelve un vínculo en lo que hacemos, cómo le puede funcionar a los emprendedores, y así como Elon Musk tuvo que invitar a gente y enamorarlos a que fueran parte de su proyecto para llegar a Marte, cuando eres emprendedor, ahí está, tienes que invitar a la gente a que trabaje contigo, a que colabore, a que crea en tu visión. Muy, muy importante saber contar la historia de forma emocional. Oye, bueno, aquí Mario Iván nos hace una pregunta y nos dice, ¿cuánto debe durar una historia para presentar tu proyecto? Una pregunta más técnica de cuánto, o sea, como en cuánto deberíamos acotar o poder decirlo. ¿Hay algún número o sea, como algo que tú aconsejes? No, yo creo que es mucho el tema de que sepas con quién estás hablando y que sepas cuánto tiempo tiene la persona a la que le estás contando esta historia. Entonces, cuando vas a contar un proyecto y cuando vas a pitchar una visión, si la gente tiene prisa y es un elevator pitch y se te puede ir en 2 minutos, tienes que encontrar lo más poderoso para pitcharlo. Si estás sentado en una comida y lo estás platicando, pues sabes cómo dosificarlo para contarlo. Pero creo que siempre es importante ir al grano y poder como transmitir la visión de la forma más contundente posible. Yo aquí creo que podría sumar, con la experiencia que yo tengo de pitchar, cuando estamos hablando de un pitch elevator, sin duda, en 30 segundos, o sea, yo creo que tienes que hacer de tu pitch, ¿no? Que no debe de ser más de 5 minutos, porque así aunque estés en una comida, pues no, o sea, te puedes extender más, tampoco 1 hora, ¿no?
Entonces, como de que sea algo muy contundente, creo que sí tiene que ser corto. En un pitch te tienes que bajar a 30 segundos, ¿no? En un elevator, para que tienes 30 segundos y siempre empezar como con una pregunta muy fuerte, ¿no? Que digas, ¿sabías que el 52% de la gente en México tiene X? O, ¿no? Entonces es como datos que llamen mucho la atención y dices, volteas a ver, ¿no? Y de ahí rápidamente como enganchar para decir, hay una solución, yo lo estoy trabajando, lo estoy haciendo, y entonces de esa manera es como, me llama la atención, pero creo que si también, como tú dices, los foros en los que estemos, depende mucho el foro, porque generalmente la gente no tiene tiempo, ¿no? Y todo el mundo está hablando y gritando, entonces tienes que ser como muy contundente, jalar la atención, decir rápido el mensaje, y que la gente, como tú dices, quiere escuchar más, quiera regresar y, oye, no, espérame, te busco mañana porque me interesa saber más del tema. Genial, ¿no? El cometido se logró. No sé cómo tú lo veas. O sea, creo que es importante cuando eres emprendedor, al final de cuentas, estás vendiendo una visión y tienes que tener como tu repertorio de cuentos debajo de la manga, y cada uno tiene funciones distintas. Como bien dices, elevator pitch, contarlo en 30 segundos, contar tu why, qué te mueve, pues probablemente te da 4 o 5 minutos. Contar una anécdota personal de por qué para ti es relevante y por qué esto tiene una capacidad de transformación social importantísima. Y cada vez, dependiendo de la situación, sacas como una historia puntual que sirva para el punto que estás tratando de transmitir. Claro. Aquí, mira, otra pregunta que nos hacen, que me parece interesante. Ahorita con toda esta moda de startups, ¿no? O sea, Uber, Spotify, todas estas que son ya muy automatizadas y robóticas, por así decirlo. ¿Por dónde se pueden comenzar a contar esta historia si eres un sistema, per se, si eres un software, si eres una aplicación? ¿Cómo podemos insertar una historia a esto? ¿Cómo tú lo sugerirías? Que es una pregunta que nos hace Sic Corona Ochoa. Sí, súper buena pregunta, Sic. Nosotros trabajamos mucho con la industria de tecnología, y tecnología que puede ser muy abstracta, como temas de infraestructura, de data centers, de inteligencia artificial. Y creo que cuando estás vendiendo cualquier producto tecnológico que vendas, es un beneficio tangible para una persona. Entonces, Uber no te importa si tiene un firewall con un centro de datos que se pasa y que tiene una latencia súper mínima. Es a quién no le choca pedir un taxi por teléfono, o tener que estacionarte, o tener que sacar el dinero y estar negociando con el taxista para que te dé el cambio. Por eso hicimos esta aplicación. Entonces, por eso hablaba que a mí me gusta mucho irme como a los orígenes antropológicos para entender la función. Y a final de cuentas, por más evolucionados que estemos, seguimos siendo nómadas, que vivimos en cavernas un poco más evolucionadas, y que la lanza se convirtió en un iPhone, pero a nivel cognitivo sigue siendo lo mismo. Entonces, creo que tienes que encontrar el beneficio puntual que está haciendo tu sistema, porque a final de cuentas puede ser que le esté ahorrando tiempo, horas hombre, puede ser que le esté simplificando trabajo de 15 personas que es repetitivo y que no genera ningún valor. Justamente esta semana sacamos un podcast con uno de los fundadores de Kio Networks, que habla de cómo empezó, cómo emprendió, cómo levantó capital, y habla de todos estos temas, de lo complicado que es vender una visión cuando el mercado no está listo. Entonces, check la próxima semana, y ahí lo puedes ver. Gracias, Juan Javier. Oye, y una pregunta. ¿Cómo, o sea, hay alguna fórmula per se como para hacer la historia? Porque generalmente, además, todos o sea, en realidad todos tendríamos que ser vendedores, ¿no? Seas doctor, seas dentista, seas lo que seas, todos tenemos que aprender a ser vendedores, y todos, yo creo, muy personalmente, tenemos que aprender a contar nuestra historia, ya sea desde personal hasta profesional. ¿Hay alguna metodología? ¡Ay, se me volvió a ir, Juan Javier! Le volvió a cerrar la manzanita. A ver, esperen, lo conecto otra vez. Pero bueno, la pregunta que le iba a hacer en lo que se conecta Juan Javier
era que si hay alguna forma de empezar a contar una historia específicamente para, a ver, aquí está, no, se está conectando apenas. Empezar a contar una historia y si es que hay una técnica, porque yo he visto que muchas veces tenemos que hablar, aquí está Juan Javier otra vez. Juan Javier, te decía, ya no te nos vayas, por favor. No, seguro que eso no fui yo, no sé si fue mi internet, supongo que es mi internet. Ya no te nos escapes. Pero bueno, te estaba escuchando, que si hay una fórmula para contar historias. Exacto, hay una técnica, hay una fórmula, porque si bien lo que te decía, todos tenemos que aprender a contar la historia, nuestra historia, quisiera saber si existe, que pensaría que puede haber, pero que tú nos digas si sí o si no, existe una fórmula correcta para contar la historia y cómo podemos hacerla, cómo podemos formularla. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Mira, yo la verdad es que no creo que exista como una fórmula maestra para hacerlo, pero sí hay como mucha teoría alrededor de cómo se construye una historia y cómo está hecho. Yo creo que lo importante es todas las historias de la humanidad, toda la poesía, incluso cosas como la Biblia o el Corán, las canciones, todo, te cuentan 3 tipos de historias. No hay más. Okay. O sea, hay 3 tipos de historias y eso te ayuda incluso para entender. La primera es de dónde venimos o de dónde vengo. La segunda es quiénes somos o quién soy. Y la tercera es a dónde voy. Ok. Entonces, creo que son las 3 preguntas más importantes para responder cuando eres emprendedor. Y si las logras contar de una forma emocional, vas a hacer que te recuerden. O sea, lo que tú quieres es, entre tantas opciones que hay, tanto contenido, tantas opciones, tanta competencia, tanta pelea por atención, cuando logras contar una historia emocional y que conectas, nunca van a olvidar lo que les hiciste sentir. Claro. Entonces, yo empezaría por definir esas 3 historias, o sea, como esas 3 fórmulas de cómo hacerlo. Y creo que... Ajá. No. No, te escucho. Perdón. Y creo que cuando ya dices, ok, ya definí que quiero contar de dónde vengo, cómo empecé, ahí yo diría 5 puntos importantes que necesitas considerar. Número 1 y más importante, conocer a quién le estás hablando. O sea, no es lo mismo contarle una historia a tu sobrino, a tus colaboradores, a un socio inversionista, a un cliente, a una persona adulta. Tienes que conocer. Dios, se nos volvió a ir, Juan Javier. Bueno, pero supongo que lo que nos quería decir es, tienes que conocer a la audiencia para poder contar una historia que sea llamativa para la persona. Y aquí muchas veces, por ejemplo, que viene un poquito el ejemplo de a quién le estás vendiendo. Por ejemplo, vamos a poner que estás vendiendo gasolina, entonces si se lo vendes a un señor mayor, pues muy seguramente tienes que decir, tengo gasolina de tal tipo, de tal forma, que te ayuda a cuidar el coche, que te va a cuidar lo mejor del espacio. Y si se lo vendes a un chavo, pues tienes que decir, oye, esta gasolina va a empoderar tu coche, vas a ir a 1000 por hora y no te va a frenar. Entonces, estás vendiendo el mismo producto, pero con diferentes tácticas, ¿no? Los beneficios al final pueden ser similares, simplemente los comunicas diferente. Entonces, yo creo que en una historia pasa similar. Ya aquí estás, Juan Javier. ¿No, ¿me escuchas? Ya me cambié el internet. Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. No, que les estaba contando ahorita en lo que te fuiste, otra vez a pasear. que yo siempre, cuando estoy dando clase, un ejemplo que les pongo, que puedes tú vender el mismo producto y siempre les digo gasolina, ¿no? Imagínate que vendes gasolina, pero se lo vendes a una persona mayor,
una gasolina, pues es un commodity, es algo muy sencillo, pero me acerco con el señor y digo, esta gasolina es de la buena calidad, le puedo decir todo lo que tiene la gasolina, ayuda a cuidar tu coche, y menciono que ayuda a cuidar su coche porque lo hace. Y a lo mejor al chavo, ¿no? Que tiene esos mismos beneficios, la gasolina, porque es el mismo producto, pero digo, esta gasolina va a empoderar a tu coche a ir rapidísimo, porque eso es lo que le va a interesar escuchar al chavo. Al chavo le interesa ir rápido, y a lo mejor a la persona ya mayor le interesa cuidar a su coche. La gasolina hace ambos sentidos, pero en una me enfoco, y eso es lo que supongo que lo que estabas diciendo de la audiencia, ¿no? ¿Cómo puedes tú vender a uno u otro? No estoy diciendo ninguna mentira en ninguno de los dos casos. Simplemente me estoy enfocando en una parte de la historia, en algunos beneficios para un segmento, ¿no? Y tomo otros beneficios que van a ser más relevantes para ese segmento y lo puedo vender. Entonces, en historias, cuando tú nos decías, le cuentas a tu sobrino alguna historia o a tus inversionistas o a tus amigos, es la misma historia, pero que la hagas interesante para los que te van a escuchar. ¿O estoy diciendo nada? No. O sea, completamente. Creo que lo más importante es conocer tu audiencia. Tengo un amigo que ha sido como un mentor para mí que trabaja en Netflix, y siempre somos amigos desde la universidad, y siempre me ha dicho, know your audience. Siempre me lo ha repetido, know your audience. Entonces, tienes que saber a quién estás contando la historia. Tienes que saber, porque entonces ahí vas a encontrar esos puntos en común para poder conectar. El segundo punto, yo siempre digo que busques inspirar, o sea, que tu historia busque conectar con estas cosas importantes y que hables de por qué lo que estás haciendo es importante y es relevante. Y está conectado con un tema de este círculo de oro que habla Simon Sinek, que empieces con el why. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué es importante para ti? ¿Por qué amerita que le des tu vida, tu tiempo, tu dedicación y que alguien pueda invertir en tu proyecto? Y el siguiente punto creo que es un tema de generar empatía y encontrar puntos en común para que se vuelva a emocionar. Y todo esto te permite transmitir tu visión. Entonces, yo, por ejemplo, una forma en la que cuento, o sea, como un poco de ejemplo, yo siempre digo, mira, yo en secundaria era extremadamente tartamudo. O sea, no tienes idea lo que me costaba articular una palabra. Lloraba, o sea, lloraba de que no podía decir casa, no podía decir, o sea, entonces, imagínate la frustración que tenía, y me di cuenta que era muy bueno escribiendo guiones y grabando videos. Y llegó una maestra en secundaria y me dijo, oye, Juan, he visto que te gusta eso de lo de las cámaras. Llegó un concurso de cortometrajes. Hice mi primer cortometraje sobre el aborto. Y era un tema que estaba en México, se estaba legalizando, es y sigue siendo muy polémico. Y nosotros nos pusimos en los zapatos de la que da el consejo, la que está ahí, el que lo vive, lo difícil que es la situación. Y la historia le dio la vuelta a México, se hizo viral, salió en noticieros, ganamos premios, lo presentamos en Cinépolis. Y ahí me di cuenta de mi vocación de contar historias que trasciendan, cómo una historia puede enamorar a alguien, cómo una historia puede cambiar la forma de ver a alguien en el mundo. Y justo esto es una pregunta que nos hace Iván, que nos pregunta justamente eso, si existen otros beneficios medibles o evidentes del storytelling, o sea, además porque digo, las ventas me queda clarísimo con tu ejemplo de eBay, que es una locura, pero hay otra cosa así que digas, oye, no, sube el engagement, no sé, la cercanía de marca, ¿hay algún otro factor medible cuando hacemos storytelling? Sí, por supuesto. O sea, ahorita todas las marcas le están apostando a contar su historia, a contar su origen, de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen. Creo que en este mundo lleno de data y o sea, como este data-driven speech, y lo decía en este podcast que hice con el antropólogo, de que tú puedes medir en este astronauta de la nave de Elon Musk, que le pongan todos los sensores del mundo. Tú puedes medir la palpitación de su corazón, puedes medir su sudoración, puedes medir
a qué velocidad va, cómo se dilatan los poros. Puedes medir todo, cuántas hormonas, endorfinas mientras está despegando. Pero nunca, nunca, absolutamente nunca vas a poder describir lo que él sintió, ni medir lo que él sintió. Y muchas veces si lo entrevistas a ese astronauta y le dices, oye, ¿qué se siente llegar a la Luna? ¿Qué se siente ver la Tierra desde el espacio? No hay palabras, simplemente lloran. Entonces, yo los invitaría a que no todos son datos, no todos son como este tema de medirlo, pero sí genera una recordación, sí genera una conexión y un vínculo, y al final de cuentas, eso es lo que una marca está buscando generar siempre. O sea, tienes la marca, tienes a su cliente o a su tribu o a su audiencia. Entre más cercano sea este vínculo y entre más conectados estén, entonces más poderosa se vuelve la relación. Ay, ¿tú ahí me escuchas, Grace? No te estoy escuchando. Ahí está ya. ¿Ya? Perdón. No, que justo lo que tú dices, hay marcas, o sea, con las que de plano te enganchas, ¿no? Y las quieres, o sea, las defiendes. Y si alguien habla mal de tu marca, te enojas y es, óyeme, no. O sea, genera esto, o sea, por ejemplo, simplemente el anuncio que sacó Apple, ¿no? De hace 1000 años, lo veías y te da ganas, como tú dices, o sea, no sé qué siento, pero me da ganas de llorar, me da ganas de reír, me da mucha emoción, y simplemente esa emoción, o sea, sigue siendo el día de hoy y sigo consumiendo en muchas cosas Apple y ni siquiera muchas veces cuestiono tanto por el cariño que le tengo a la marca, porque me hizo sentir algo muy especial en un momento muy específico de mi vida, y eso, como tú dices, no es medible, pero al final pues sí es cuantificable, porque le sigo comprando a Apple y no barato, ¿eh? Sí, claro. Sí, completamente. Y al final de cuentas compras discursos y compras ideas. Hay un libro que ahorita no recuerdo muy bien, pero habla de cómo las marcas se diseñan escogiendo una audiencia y un nicho. Entonces, justamente todo el discurso de Apple está enfocado a los innovadores, a los que retan el status quo, a los que buscan con su creatividad transformar el mundo. Y te enseñaba como las gráficas de las personas que son innovadoras y te ponen la participación de mercado y es equivalente. Entonces te dice, se conectan. O sea, ese discurso se vuelve muy poderoso. A mí me gusta generalmente hablar como un poco, en un plano un poco más arriba para entenderlo desde la perspectiva como más profunda. O sea, lo que me preguntabas de cómo trabajamos nosotros, en nuestro proceso hay veces que trabajamos con antropólogos para hacer investigación de campo, ir a la casa de las personas, ver cómo se comportan. Esta semana tenemos ahorita temas de exploración en campo, y ves a las personas y ves cómo trabajan, cómo piensan, por qué lo piensan, cómo toman decisiones, y en base a eso diseñas mensajes, diseñas un discurso, todo con diseño centrado en el usuario. Entonces, y aquí, y por ejemplo, justamente al darnos cuenta, también parte del storytelling, yo creo que también es mucho hablar en el idioma literal, o sea, cómo usar las palabras del cliente, ¿no? O sea, como, no sé, como estén hablando, si ya lo conoces de manera antropológica, empiezas a saber qué les mueve, y también utilizar su propio lenguaje, porque también muchas veces lo que yo siento que pasa en las marcas es, hablamos con nuestro lenguaje diciendo lo buenos que somos para muchas cosas, pero no conectamos, porque ni siquiera estoy hablando como habla mi segmento, como lo dice, o sea, y entonces es como, ¿cómo hablas tú? ¿Cómo te lo transmito yo? Y entonces realmente meterme a tu mundo para poder mover tu corazón, porque si no es como un poco ladrarte, ¿no? Diciéndote cosas cuando no, o sea, no tienes como siento que pierdes la empatía cuando hacemos eso, ¿no? O sea, si no tengo la sensitividad de conocerte a fondo.
Sí, o sea, creo que le diste al punto más importante en el que trabajamos nosotros, en el que hay muchas marcas que no saben a quién le están hablando. Hay muchos emprendedores que no saben quiénes son sus clientes. Se los imaginan y tienen teoría, pero realmente cuando tú vas a mandar un mensaje, es como escribir una carta de amor. Tiene que ser hiper personalizada, con el nombre correcto, con el apellido correcto, con las anécdotas, las historias. Porque si tú le escribes una carta de amor a tu novia y de repente le cambias el nombre o de repente le hablas en una forma que no dice o le dices lo que nunca le has dicho, hasta va a decir, trae otra, ¿sabes? Entonces, claro. Entonces, creo que es súper importante y eso que estás diciendo de conocer y dominar a quién le estás hablando, cómo piensa. Y creo que los mejores vendedores tienen intuitivamente esto muy nato y saben adaptar su discurso para acomodar las palabras en cómo están hablando. Hay una masterclass padrísima e impresionante de Chris Voss, que es un negociador de rehenes de la FBI. Wow. Entonces te habla, está increíble, y te habla de cómo generar rapport y empatía. Entonces te dice, escucha. Y cuando terminen de hablar, repite palabras clave para que esa persona sienta que estás escuchándolo. Y luego hazle preguntas. ¿Pero por qué? Y eso te va a generar una relación. Pero sí. Es que también, o sea, y ahí un poco como una combinación de antropología, psicología, marketing, ventas, o sea, cuando hacemos como justo esta historia, primero tenemos que conocer al cliente, que eso es un tema 100% emprendedor. Y siempre, o sea, antes de empezar a contar una historia, haberlo observado, decir qué le mueve, ¿no? ¿Qué palabras utiliza justamente, como lo dice? Y siempre como hacer esa afirmación de, entonces tú estás pensando esto, entonces tú quieres decir esto. Entonces, basado como en esta parte de realmente comprender a tu cliente, puedes encontrar mejor las palabras que son esenciales para esa persona que te escuche. Y ahí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si es una persona que es muy matemática, pues empiézale con números, ¿no? O sea, si vas con inversionista, claro, empezamos con números, ¿no? Si es una persona más soñadora, sí, pues empezamos con una historia de dónde vienes, ¿no? Entonces también es mucho, como tú dices, entender los segmentos, la audiencia y empezar a manejar. O sea, al final, como te decía en el ejemplo de la gasolina, es la misma gasolina. Pero si yo quiero venderle a todo el mundo la misma gasolina de la misma forma, pues el señor grande a lo mejor va a decir, sí, pero yo no quiero correr a 200 kilómetros por hora. O sea, yo quiero que cuiden a mi coche, ¿no? Entonces, justamente es como, ok, es lo mismo, nada más que te voy a poner la historia para ti, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo en esa parte. Sí. O sea, lo que dices es súper importante. Nosotros, una parte del proceso creativo, estudiamos a nuestros clientes. O sea, estudiamos a nivel de hacerles entrevistas a profundidad, entrar en su mundo, entrar en su LinkedIn, en su currículum, en su Instagram, en su Facebook, ver su ecosistema visual. Y hubo un momento en el que nos dimos cuenta que estábamos batallando para entender lo que estábamos vendiendo, este tema de co-creación y de storytelling y de todo el proyecto. Entonces empezamos a entrevistar a nuestros clientes y les preguntamos, ¿tú qué valor encuentras en nosotros? ¿Cuál es tu valor percibido de nuestro producto? Y nos dimos cuenta que verbalizaban muy diferente nuestros servicios a lo que nosotros lo vendíamos. Entonces, en cuanto detectamos que el mercado lo entendía con otro vocabulario, y, o sea, tenemos clientes en el sector tecnológico, tenemos clientes en el sector de entretenimiento, tenemos clientes en el sector de turismo, y cada uno tiene sus códigos de lenguaje, de importancia, de relevancia, de expresión, de emociones incluso. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a hablar el mismo lenguaje, entienden. O sea, justamente dicen, ah, ya te entendí, pues sí. O sea, y es tan básico, pero llegamos al grado en que hacemos canvas y hacemos diagramas y ponemos las fotos y les ponemos nombres arquetípicos para que la gente entienda como personajes de películas
y que digas, vas a hablar con Jordan Belfort, el de Wolf of Wall Street. Este es el tipo de cliente con el que vas a hablar. Esto es lo que él cree, así piensa, ese es su discurso de vida, así se viste, así habla. Vas a hablar con Mary Poppins, ¿sabes? Entonces, cuando ya tienes como una especie de arquetipo, todo mundo sabe y te identificas para poder ser como más claro en lo que estás hablando. Oye, aquí nos hace, por ejemplo, cuando podemos hablar con el cliente cara a cara, yo creo que es una forma, pero un poquito cuando estamos hablando de armar un video, ¿no? Que vamos a publicar en redes, nos pregunta Karina de Carpio, ¿no? Si hay, ¿cuál sería el proceso que tú dirías, este es el idóneo para armar un video que va a redes sociales para poderte comunicar con él, con tus clientes? Porque ahí no puedes hablar, ¿no? Es genérico. Sí, o sea, tenemos que entender que hay dos paradigmas. Está el paradigma anterior, que es el de la televisión, one size fits all. Todo mundo ve el mismo comercial y se distribuye independientemente de quién lo esté viendo en la televisión nacional. Eso ya no sirve, eso ya no funciona. El reto en las redes sociales es que necesitas entender y dominar exactamente a quién le estás hablando. O sea, sí necesitas hacer, déjate una segmentación de tribu, una segmentación de personas. O sea, definir arquetipos de personas, entender el problema que tiene y empiezas hablando con el problema. Okay. O sea, tienes este problema, nosotros te lo podemos ayudar a resolver con esto y esto y esto. Entonces, sobre todo en redes sociales es donde más se tiene que hacer un trabajo de hipersegmentación, porque ya si es genérico y de repente a mí me aparece en mi newsfeed algo que le están hablando a mujeres embarazadas, no me interesa. Por más que comparto con mi esposa cuarto y el algoritmo escucha temas de embarazo y de bebé, a mí eso es completamente irrelevante. Si me habla de papás que están teniendo un hijo y cómo tratar a la mujer embarazada con el síndrome Blue Baby, entonces probablemente puede ser relevante para mí, pero tiene que ser, tu esposa dio a luz, no la entiendes en las emociones y quisieras ser más cariñoso con ella, aquí te van estos tips y aquí te va este programa que tenemos para ti como papá primerizo. Pero entonces sí tienes que llegar a un punto de hipersegmentación y entender exactamente a quién le estás hablando. No nos damos cuenta porque ya es natural que el algoritmo nos lea también y nos hipersegmente y nos mande productos específicamente para nosotros, pero muchas veces cuando no conectas es porque no estás entendiendo a tu audiencia, no estás siendo lo suficientemente relevante y tienes que estar testeando el mensaje, o sea, tienes que ver, ok, lo mandé, cómo regresó el mercado y qué me dijo. ¿Generó alguna reacción, movió una aguja, fue relevante? De acuerdo. Y entonces sería como, o sea, como técnica, hablar del problema, solución, con hipersegmentación, ¿no? Y en cómo lo vamos a resolver, ¿sería así? O sea, primero es hipersegmentación, primero es entender, le estoy hablando a Grace, que es mentora para emprendedores, que les ayuda a resolver problemas de emprendimiento y tiene este perfil y hace contenidos y es activa en redes sociales y le interesan este tipo de cosas y es mamá y tiene poco tiempo. Entonces, cuando sabes que le estás hablando a Grace, le puedes escribir una carta de amor. O sea, nosotros pegamos fotos de la persona a la que le estamos hablando. O sea, literal, tenemos fotos y decimos, a ella le estás escribiendo. Okay. Mira su vida, mira sus redes sociales, mira su comportamiento, mira cómo piensa. Entonces, tienes que ser primero hipersegmentado. Ya no son tribus, son personas. O sea, son customer persona. Y después de eso, entiendes el problema que le está resolviendo. Porque entre más grande es el problema, más grande es el ticket que puedes vender a ese cliente. Claro, por Entonces, supuesto. Es el problema. Cuando eres un commodity, eres reemplazable y hay 1000 sustitutos. Pero cuando haces un producto perfectamente diseñado para un nicho, con un mecanismo de conversión, con una promesa
de transformación. Yo te voy a llevar de punto A a punto B en tanto tiempo. Entonces abres, o sea, el mercado dice, tengo tu atención, ahora sí, dime. Claro. ¿Sabes? Claro. No, pues sí, la verdad es que es muy importante en este tema la fórmula, porque tienes total razón. O sea, sí tenemos que primero dar con el problema, ¿no? Y después dar la solución y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo es que vamos a obtener estos resultados. Claro. Oye, y ya para terminar, ¿cuál sería el consejo que le darías a los emprendedores que nos escuchan? Porque también muchos nos ven de forma grabada. ¿Tú qué les dirías que se fijen en la parte como de storytelling? ¿O cuál sería, o bueno, de todo, no tiene que ser específicamente de storytelling, pero cuál sería un consejo que te puedes dar un consejo? ¿Cuál sería para los emprendedores? Yo creo que es que escuchen su voz interior. O sea, hay un tema ahí muy importante. Digo, es una pregunta que le hago a muchas personas en los contenidos que yo hago de CEOs y de diferentes personas. Es una pregunta, creo que es difícil, pero si a mí me dijeras, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es reconocer tu voz interior, lo que te dice, lo que tu intuición te está diciendo y serle fiel. Porque muchas veces el mercado no está listo, muchas veces el producto no lo has logrado transmitir, pero si tú tienes esa claridad y tu intuición te lo dice y te dice, sigue intentando y reinvéntalo y reajústalo, pero le eres fiel a eso, creo que es lo que permite que cuando estás emprendiendo, que hagas una propuesta de valor real, que el mercado confíe en ti, que tus clientes confíen en ti. Yo me he dado cuenta que entre más directo soy y más al punto, aunque duela, aunque sea como muy evidente y nadie menciona el elefante en el cuarto, entre más claro soy, más los clientes valoran lo que hacemos. Entonces, pues sí, porque te dan confianza, ¿no? O sea, si me dices las cosas como son, te tengo confianza. Claro, o sea, y cuando ya dices, a ver, hay un elefante en la habitación enorme, pues sí hay, pero no es tan grande. Ya cuando le pones palabra, cuando lo defines, creo que es cuando ya agarras control de la situación. Pero para mí lo más importante es serle fiel a tu voz interior y a tu intuición. Perfecto. Oye, Juan Javier, pues muchísimas gracias. Ahí ya les dejé todo, estuve pasando tus redes sociales para que se puedan comunicar contigo, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? Para temas de videos y preguntas y demás. Y agradecerte muchísimo el tiempo y todo lo que sabes en temas de storytelling, porque la verdad es que nos ayuda mucho estas fórmulas con las que nos estuviste platicando para empezar a crear nuestras propias historias y tener muy presente de cómo tenemos que hablar a cada segmento, como decías, esta hipersegmentación de nuestros usuarios para ser mucho más efectivos, porque ahorita, sobre todo si vamos empezando, no podemos hablar de masividad, tenemos que hablar de especificidad, ¿no? Y dedicarnos realmente a cuidar a nuestros clientes y aprender a escucharles y hablar en su idioma. Cartas de amor. Cartas de amor. Con nombre. Voy a empezar a escribir mis cartas de amor. Con nombre, dirección y historias en común, firmadas a puño y letra. No hay más. Cartas de amor. Yo creo que es muy buen consejo el que nos das. Vamos a empezar a escribir cartas de amor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Saben que se queda grabado en Empowering Grace en YouTube para todos los que quieran luego pasar los links. Y pues muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho y muchas gracias. Great. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.